buenos días. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Somos MGA, el podcast Mucho Más que Propiedad Intelectual. Hoy quiero invitarlos para que se sigan suscribiendo a nuestro canal, para que le den like a nuestros episodios y para que nos sigan en nuestras redes sociales en Somos Moro González. Les estamos dejando acá las redes. Hoy tengo un invitado, creo que todos los invitados que han formado parte de estos 5 episodios son especiales. Hoy tengo una persona muy querida para mí en lo personal, porque desde que lo conocí hace muchos años, le he tenido gran admiración y respeto en toda el área de la propiedad intelectual, y es el doctor Rafael Ortín, querido como el gordo o Rafa, ¿verdad? Sí, y Rafa es abogado y bueno, tiene una trayectoria inmensa, es actualmente socio de la firma Bolet y Terrero, fue socio fundador de la firma MHOB desde el 2006 hasta el 2021 más o menos. Rafa estuvo en la organización Cisneros en todo el área de la propiedad intelectual y el entretenimiento, ¿no? Sí. Y qué bueno tenerlo hoy acá porque nuestro tema de hoy va a ser las distintas industrias creativas o llamadas también del entretenimiento. Sí. Así es. Entonces, Rafa, bienvenido. Gracias. Estás en tu casa y gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, un gusto, Jacqueline. La admiración es mutua. Ay, qué bello. Estoy feliz de estar aquí. Y como siempre digo, cuando uno habla de los derechos intelectuales, que es un tema que yo sé que te apasiona a ti y también me apasiona a mí, las cosas se hacen más fáciles, se hacen con mucho cariño y siempre disfrutándolas, ¿no? Exacto, exactamente. Rafa, yo dije, quiero que sea uno de mis primeros invitados en el área, además que yo en lo particular tengo admiración siempre por aquellas personas que son diferentes. O sea, que son, que siempre te aportan, que te dan, que te generan algo. Y por eso estamos hoy con las industrias creativas. Sí. Y por eso invité a Rafael Ortín, porque siempre le he tenido ese cariño desde que lo conocí. Gracias. Entonces vamos a hablar de las industrias creativas, o sea, estimulan la innovación, sí. Aportan al desarrollo económico y social, ¿verdad? Del mundo en general. Tenemos a la industria musical, al audiovisual. Hoy en día creo que hasta los videojuegos están formando parte de toda esta industria del entretenimiento, la moda. Sí. Sí, la verdad está muy de moda. Yo creo que las nuevas generaciones, algunos le llaman la Z, la Y, etcétera, los chamos, les llama la atención estas industrias del entretenimiento, los deportes, por ejemplo, que tienen temas vinculados, muchísimos temas vinculados a los derechos intelectuales y a los bienes inmateriales. Correcto. Entonces hace que cuando te pones a conversar con un muchacho de 18, 17 años, vas a un colegio o incluso vas a la universidad, lo que tú veías como que era muy lejano, que era algo empírico para uno, que no era científico, okay, ha empezado a agarrar cuerpo. Entonces por eso es que tú ves que quieren hacer marketing deportivo, quieren hacer fashion, marketing relacionado con la moda, meterse en temas vinculados a los esports, etcétera, etcétera. Ya ves a las universidades además trabajando en eso. Y yo por lo menos lo conocí, no sé si por suerte, en un mundo más empírico, ¿no? Okay. Viendo las cosas desde adentro, siempre muy vinculado a los derechos intelectuales y en particular al derecho de autor. Yo vengo del derecho más de autor, que tú vas más al derecho de marcas. Entonces, aunque siempre tenemos los puntos de vinculación, lo que hicieron que haya tenido una vida muy divertida, claro, a nivel profesional, porque al final es entretenimiento. Y de la cual vas a compartir hoy acá. A nivel docente y a nivel profesional. Sí. Así es. Y cuéntanos de ese inicio en esa trayectoria, vamos a irnos a cuando estabas en la organización Cisneros, quizás, ¿no? Para poder llegar a cómo se ve esa industria que hace 20, 30 años atrás ha cambiado muchísimo. Sí. Sobre todo creo yo que desde la pandemia desde el 2019 acá, el tema del streaming ha sido impresionante en esta industria. Sí. Y esto empezó incluso antes de cuando yo trabajara en este grupo de media y de entretenimiento, que además era tecnológico, donde puedes hacer un posgrado en estas áreas con la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Entiendo, tú fuiste uno de los fundadores. Sí, fui uno de los fundadores. Claro. En cualquier caso, siempre uno está vinculado a estas industrias.
Y como decía yo siempre, oye, ¿para qué estudiar el derecho de autor? ¿Qué es lo que está sucediendo cuando veo que la gente está estudiando, que está trabajando y estudiando el derecho de marcas, ¿no? O sea, no distintivo. Claro. Y poco a poco me empecé a dar cuenta que era un mundo, que no todo el mundo tenía la oportunidad de estar, ¿no? Exacto. Repito, porque era muy empírico. Entonces, en la industria, por ejemplo, del entretenimiento, el audiovisual o musical, muchas veces el contrato lo firmas en una servilleta. Pues son al final creativos, claro, etcétera. exacto, de donde surgen, como dicen, las mejores ideas. Entonces, claro, todo eso te da cierta sensación de que las cosas, al menos en mi caso, vinieron distintas a las de los demás. Y ha cambiado muchísimo, ha cambiado por ejemplo, de esa televisión abierta, de esa televisión cerrada, de lo que llamamos las disqueras, de los estudios, de los circuitos de radio. Después de esa televisión abierta, como marcas como Venevisión o RCTV pasan a la radiodifusión cerrada, hasta que en algún momento esto explota con las tecnologías disruptivas. Yo diría que una de las primeras, con la aparición del iPhone 2, parece mentira, ahí se marca un momento, y empieza un cambio absoluto. Y entonces el problema aquí era: ¿qué se hace con estas industrias, no? Con estas industrias que o nos adaptamos o nos quedamos, o nos montamos en el aparato o no lo hacemos. Muchas no lo hicieron, y no es que estuvo mal o bien, es que desaparecieron sencillamente porque venían otros con otra forma de pensar y acabaron con todo el sistema como lo conocíamos. Cuando me hablas, por ejemplo, de la pandemia, a mí de la pandemia lo que más me impresionó es la liberación absoluta de todos los conocimientos que antes estaban cerrados y ahora no lo están. Exactamente. Y eso también tiene una característica fundamental en el pensamiento de los muchachos de ahora y de cómo se están haciendo los negocios, que es la economía colaborativa. Así es. Y que por definición es distinta al aislamiento, al compartimiento, al yo me guardo los conocimientos. No, ahora todo viene en colaboración. Exactamente. Y todas las soluciones tecnológicas y todas las industrias están trabajando en función de eso. Que por cierto, esa economía colaborativa también tiene un antecedente, que es el open source, que viene de la tecnología. Que recuerdo que Microsoft decía: nunca, el software tiene que ser propietario, no, el software. Y ahora todo lo trabajan en base a códigos abiertos. Y esos códigos abiertos que vienen de la tecnología se implantaron en nuestra sociedad para crear, para innovar, para desarrollar. Exactamente. De eso se trata un poco todos estos temas. ¿Y cómo los ves? O sea, cuando tú señalabas que era muy empírico cuando iniciabas, al día de hoy, o sea, ¿cómo ha sido ese trayecto? ¿Es positivo? Porque yo siento que todavía tenemos muchos desafíos pues para el tema de las industrias creativas. Cada vez me imagino que va a ser mayor. Pero a ver, tú eres el experto y hoy voy a hablar yo menos porque yo hablo mucho. Por ejemplo, con un ejemplo de la industria musical, ¿no? Cuando tú firmabas un artista, normalmente lo hacías porque cantaba muy bien, porque además de cantar muy bien tenía una buena imagen. Lo firmabas y lo firmabas en un contrato también muy 360, que hoy también en día los hay. Y tú decidías a través de todo tu circuito de ese modelo de negocio qué ibas a hacer con el artista. Entonces tenías un circuito de radio, ahí ponías interpretación de la música, tenías una editora para la parte musical, tenías la disquera, tenías un canal de televisión, si no era el protagonista de la novela, entonces la música iba a ser el tema musical. Exactamente. Entonces yo creo que estos artistas, muchos de manera muy cómoda, estaban como una especie de, entre comillas, cárcel, pero con todo el confort, pero al final esa era la industria. Así es. Viene una ruptura, vienen estas tecnologías disruptivas que tienen como característica fundamental que no tienes una solución ni a corto, ni a mediano y a veces ni a largo plazo. Y empieza, por ejemplo, el tema del streaming. Entonces, en materia musical, por ejemplo, el MEPG, que era una tecnología que era para la industria audiovisual, no pudo comprimir los audiovisuales porque no lo podía hacer, pero sí los musicales. Entonces empezaron a salir una serie de plataformas, sistemas peer-to-peer, no sé si lo recuerdan.
eso hace que la industria musical, por ejemplo, diga, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Entonces pasaron por diferentes fases, la de negación, la de meter preso a una abuelita en Wisconsin o a un muchacho que estudiaba en Harvard por bajar una canción no autorizada. Y todo ese proceso, porque es propio de las tecnologías disruptivas, no encontraba solución. Y al no encontrar solución, la primera que se da luego de mucho tiempo, por ejemplo, es la del iTunes, ¿no? Cuando hacías una descarga y ahí podías pagar una disquera, la disquera le pagaba al artista y así ibas poco a poco. Exacto. Y cuando creías que todo estaba tranquilo, como es una disrupción, cambiaba. creías que eso iba a cambiar, no. Entonces sale el streaming y ahí empieza un proceso que no lo voy a explicar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la serie Playlist, donde tú ves absolutamente qué es lo que sucedió con esa industria. Y ahora Spotify tiene problemas. Tiene problemas, ¿por qué? Porque en este nuevo mundo, en este caos, porque lo que estamos viviendo es un caos, en esta disrupción donde no tenemos soluciones a todo, entonces una solución o una tecnología sustituye a otro, sustituye a otra, sustituye a otra, y entonces hay una como hibridación. No es como antes. No, o sea, va muy rápido. Por eso va es demasiado que el cambio, rápido, no te das cuenta. En la industria musical yo creo que ha sido uno de los cambios como más rápidos que ha ocurrido en el último tiempo. En la industria audiovisual. Exactamente, en la que industria a eso vamos a hablar. Entonces ves Blockbuster, Así ves es. ahora Netflix ves la otra y no sabes si va Netflix la que llevó para quedarse. No lo sabes. Claro, porque empiezan a surgir, entonces no es Netflix, es el Amazon Prime, es Apple TV. Porque Facebook todavía sobrevive, porque compró Instagram, porque si no Instagram se la merienda. Y ya estarán viendo qué hacer. Exacto. Y así entonces todas las industrias pasa lo mismo. ¿Qué está sucediendo ahorita, por ejemplo, con el fútbol? El soccer, como lo llaman los americanos. Correcto. Y entonces hay una liga, que es la de Gerard Piqué, junto con un fenómeno comunicacional como Ibai. Sí. Y tú ves las facturaciones que están teniendo. Entonces de la plataforma Twitch pasó ahora a todo el sistema Astramedia de comunicaciones de España. Tienes patrocinios, llenas estadios, a veces hay semanas donde hay más digamos que personas viendo esa English que la liga de fútbol española. Entonces todo esto forma parte de esta disrupción que está cambiando. Y que creo que es lo que también estamos viendo ahorita para el tema de Messi, pues ahorita que se va a este equipo allá y yo ahorita no recuerdo el nombre, pero entonces si tú te suscribes a Apple TV y él va a recibir entonces ahora como un parte de su pago, ¿no? Que generalmente antes no era. Y creo que viene pasando en el deporte así, o sea, creo que Michael Jordan le pasó con Nike, entonces ahora con... Jacqueline rechazó $480 millones. Imagínate. ¿Y por qué lo rechazó? Porque, claro, se va a incorporar en un negocio que yo creo que él todavía ni sabe cuál es. Porque ahorita uno se tiene que... Porque ahorita uno no sabe hacia dónde va. Sí, no tienes esa proyección. Exactamente. Pero resulta que yo creo que es ser pionero dentro de una liga que cada día va a mejorar mucho más. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos... ¿Qué es lo importante en este tipo de situaciones? Por ejemplo, Messi, que lo acabas de nombrar. Messi es un bien escaso. Y todos tratamos en esta vida de ser un bien escaso. Porque en la medida que somos escasos, tenemos más valor. Messi es uno y no hay más. Y en eso pasa mucho con los derechos intelectuales. En el mundo, por ejemplo, de los modelos. De las modelos. La primera modelo, que era Giselle Bündchen, ¿no? Que era la esposa de Brady, creo. Solo ella, ganaba más dinero que de la modelo 2 a la 10. Imagínate tú. Porque es un bien escaso. Claro, esa diferencia, no solamente... Exactamente. Entonces, y ahí están todos los temas vinculados a los derechos intelectuales, absolutamente todos. A veces se pregunta, ¿pero por qué Roger Federer gana más dinero que Djokovic? No gana más dinero de Djokovic porque su patrocinio vinculado a las marcas, la forma en cómo vende una imagen. Una imagen, correcto. Una imagen que también es un bien inmaterial de alto contenido económico, que es lo que nosotros vemos, le da un valor que es inmenso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a continuar con Rafa en estos 3 bloques que tenemos el día de hoy.
nuestro invitado Rafa Ortín aquí en este segundo bloque de nuestro quinto episodio. Vamos a hablar sobre la industria audiovisual, que en el último tiempo, en las últimas semanas, está en boga porque tienen una huelga de los guionistas, ¿verdad? El sindicato de guionistas, y creo que ha sido la más grande en los últimos años. Sí, de guionistas y artistas. Además, exactamente. De artistas, sí. Y todo vinculado a los derechos de propiedad intelectual. Todo, al final todo es temas vinculados a los derechos. Esto se da cada 15, 20 años. Okay. Los guionistas ahorita tienen un valor enorme que se lo ha dado las plataformas de streaming, a diferencia de como las tenían en lo que era la otrora Hollywood, ¿no? Donde el poder, yo creo que el power ahí lo tenían definitivamente más el rostro. Fíjate tú que es interesante, ese rostro daba para que se dieran cuenta de que en un presupuesto de una peli de este tipo llegara una Sandra Bullock o llegara un Tom Hanks y recibían 25 o 30 millones de dólares, y ellos se dan cuenta y dicen, pero bueno, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, si yo soy el que más valgo, entonces yo no tengo que ir para allá, ellos tienen que venir a mí. Entonces llamaban y pedían guiones. Entonces pedían guiones y se convertían ya no en artistas, sino en productores. Exacto. Y así fue desmembrándose. En cualquier caso, ¿qué es lo que quieren estos guionistas y estos artistas? En particular los artistas, más que todos los artistas secundarios, muchos extras, porque hoy te graban la imagen digital y la presentan y por un solo pago ya dices adiós y ellos te pueden reproducir varias veces. Y ese ha sido uno de los temas centrales, creo. Uno de los temas centrales, y el otro tema es de los guionistas, es que en los Estados Unidos a diferencia de nuestros países, que el autor sigue la suerte de su obra y va en una remuneración proporcional a las ganancias de la obra. Allá es un tema relacionado con el labor right, es decir, yo te doy un pago, te pago muy bien, pero chao. Y ese chao hace que tú, por ejemplo, un guionista en aquella época, siendo un buen guionista, podía incluso llegar hasta la parte conceptual de una película, recibir los regalías por los llamados Red Room. Por ejemplo, la gente de Friends, lo que más gana dinero es por los Red Room. Pueden vivir tranquilo toda su vida. Más que cuando firmaron por cada temporada de las películas. Y en este caso, bueno, es algo, yo creo que es sano. En algún momento van a llegar a un acuerdo. Pero tienen razón. Yo creo que el planteamiento, ¿verdad? Yo creo que sí tiene razón. Yo creo que sí tiene razón en que reciban ciertos porcentajes y algo más. Algo más. Con el tema de los artistas también. Fíjate tú lo que está pasando, por ejemplo, en la industria. En España, por ejemplo, que todas las películas son dobladas. Se están quedando sin trabajo quienes traducen esas películas, que se les llama intérpretes, ¿no? Y se están quedando sin trabajo por la inteligencia artificial. ¿Quién se quedó sin trabajo por la inteligencia artificial? La voz de ¿cómo es que se llama el aparatico del Apple? Ahorita se me fue, no vamos a recordar. Ahora todo se está haciendo con inteligencia artificial, Y fíjate que el año pasado Bruce Willis cedió su derecho de imagen para que sea utilizado en proyectos futuros por inteligencia artificial. Digitalizada. Exactamente. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Yo siento que aquí hay una disrupción total. Y la voz de Darth Vader también. Bueno, entonces viene un choque fortísimo entre estas nuevas tecnologías, repito, disruptivas, y cómo vamos a llegar a un acuerdo con el ser humano creativo. Exactamente. Pero es que esto no es un problema nada más de la industria audiovisual, musical. Está pasando absolutamente en todos los sectores, y nosotros no íbamos a ser ajenos a ello. Exactamente. En lo absoluto. Y nuestra legislación, o sea, ¿cómo va una industria que va muy rápido, que lo vivimos en la pandemia? Por ejemplo, ahorita con el tema de las industrias creativas, el tema audiovisual que estás hablando, en ese momento se reinventaron y no pararon el trabajo, en el sentido de que, si yo iba para un concierto donde era presencial y el artista hacía su concierto en vivo, bueno, ahora me voy a reinventar y tengo que hacer concierto online. Y recuerdo que Servando y Florentino, si mal no recuerdo, hicieron un primer concierto y aquello fue fenomenal. Y recaudaron una cantidad que creo que ni en vivo. Fue así. ¿Y cómo va entonces la parte legal? Sí.
Bueno, yo creo que va a ser difícil, porque fíjate, te lo decía, cuando la revolución industrial, entonces tú tenías tiempo para reflexionar y sobre eso tratados internacionales que después permeaban en legislación interna de cada uno de los países. Ahora es muy difícil porque ahora los cambios son radicales, rápidos y sin soluciones muchas veces. Entonces pareciera que se va a hacer un sistema que se llama soft law, es decir, bajo sistemas de protocolos, de autorregulaciones, etcétera, porque hacer una ley, pasar 20 años haciendo una ley porque nadie se pone de acuerdo, hace que se dificulte en el mundo actual. Y eso va a ser un problema. Pero yo creo que la propiedad intelectual está recogiéndolo todo y ha tenido cierto éxito. Por ejemplo, un área que tú manejas muy bien, que es la de marca. Los NFT y las marcas, bueno, se está resolviendo. Temas vinculados al streaming y las obras musicales, se está resolviendo. O sea, yo creo que los derechos intelectuales y el marco legislativo y jurídico, de alguna manera, ha tratado de resolver los problemas y por eso estamos un poco esperanzados en que las cosas van a seguir. No es una tragedia tampoco. No, para nada. Yo creo que no ha sido tragedia y creo que se lo podemos preguntar a las nuevas generaciones, porque son las que yo creo que están disfrutando además de todo este cambio. Fíjate que cuando tú señalabas que Facebook se mantiene porque Instagram lo compra, lo tiene, si no hubiese desaparecido, porque la generación nueva no está en Facebook. Yo creo que la generación de tu chamo no está en Facebook. Ellos no saben qué es Facebook. O sea, y yo lo veo con nuestros jóvenes en la oficina, no saben qué es Facebook. Entonces va muy rápido. Y ese tema de la tecnología y de la disrupción, a mí a veces me impresiona también, ¿no? Porque no termino como de adaptarme nunca. A mí el otro día me preguntaban en clase, mira, Rafael, o profesor, ¿qué opina usted? ¿Usted no le tiene miedo a la inteligencia artificial? Y yo decía, no, vale, yo le tengo miedo al ser humano, no a la inteligencia artificial. Después de ver Oppenheimer, que le va a tener miedo a la inteligencia artificial. Exactamente. Porque existe ese temor, quizás hasta por el mismo desconocimiento, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo, porque la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo soy una de las personas que piensa que la inteligencia artificial no va a eliminar el trabajo, va a eliminar quizás algunos procesos dentro. Los procesos más técnicos. Exactamente, pero no significa que el ser humano va a desaparecer del proceso. Y existe como ese temor, ¿no? De ¿qué pasó? ¿Va a cambiar en las empresas? No sé, el 80% va a ser hoy en día automatizado, el personal es menor, pero no va a desaparecer. Entonces hay que ser cada día más competentes. Más competente. Y el saber utilizar la tecnología. Exactamente. Saber utilizarla. Y en eso yo siempre también soy enfático, se lo digo a la gente, y nos está sucediendo. No sé si a ti, pero a mí, cuando tú ves estos muchachos que están trabajando en la oficina, recién salidos de la universidad o en la universidad, las tecnologías son consustanciales a ello. Entonces, manejan las situaciones de una manera que hace que se acorten las distancias entre lo que llamaban antes un socio, una firma, que tú lo veías antes, mira ya. Y el muchacho ahora te enseña muchísimo. Entonces, lo necesitas. Eso también eso va a hacer que se transformen los despachos de abogados, que se transformen las oficinas públicas, porque las tecnologías son consustanciales a ello. Entonces, por ejemplo, el tema de Legal Tech es un tema que tienes que vigilar y que no hay que tenerle miedo. No, para nada. Van a ser herramientas. Sí, son herramientas maravillosas. Exactamente. Herramientas maravillosas. ¿Qué te preguntan tus alumnos en clase que más les llame la atención? Porque tienes, me imagino, son jóvenes, pues están dentro de todo este mundo de esa disrupción que va más rápido de hace unos 20 años atrás. Te diré que yo le pregunto más a ellos que ellos a mí hoy en día, porque saben más que yo. Yo les pregunto mucho de ellos más que a mí, y sin duda. Y además, como estamos en esta época de caos, créeme algo, el alumno del 2016 no es el alumno del 2018. Y el alumno del 2018 no es el alumno del 2023. Y yo tengo dando clase toda la vida. Y cada día es más difícil dar clase, pero mucho más complicado. ¿Por qué? Porque los muchachos de ahora, la inmediatez, lo teórico, lo inmediato, o sea, hay una serie de cosas que no es que son malas, es que hay que entenderlo, te hacen que el esfuerzo sea mucho más complicado. O sea, tienes que tratar también tú de entenderlo. Porque yo he escuchado mucha gente que te dice, no, es que mira, es que el muchacho es muy rebelde, el muchacho no es tan estable, el muchacho... Y yo, bueno, ¿y eso qué?
Claro, siempre ha pasado. Si no ha pasado, entonces hay que adaptarse también. Es un tema de un tira y encoge entre entender un poco una generación y a otra no. ¿Y no será que tendremos, y te dejo esta pregunta para nuestro tercer bloque, que habrá que cambiar también la educación? Pero por supuesto. Pero me lo respondes en el tercero. Sí, claro. Ya volvemos con Rafa Ortín. Continuamos en nuestro tercer bloque de Somos MGA, el podcast, mucho más que propiedad intelectual. Hoy de mi invitado especial, Rafa Ortín. Y Rafa, dejé una pregunta en el aire cuando hablábamos de la educación y tendremos que cambiar la educación hoy en día. O sea, tú comentabas que es tan distinto los alumnos del 2016 al 2018, al 2018 al 2023, y creo que eso va sucediendo a todo nivel, no solamente universitario, sino desde el colegio. Tenemos que cambiar todo. Claro. Incluso está cambiando hasta la forma de cambiar. Okay. En este caso, esto es importante. Hasta la forma de cambiar está cambiando. ¿Eso es cómo? De manera que, mira, a mí a veces yo tengo una chama de 16 años y uno de 13, 15. Ajá. Y entonces a veces, no, que el futuro y esto, y que va a estudiar. Y yo lo que hago es reírme. Ajá. Cuando te dice la esposa, no, mira esto, lo que hago es reírme. Okay. Yo creo, y no me digas loco, no. que mientras menos cosas le digas a un muchacho hoy en día y menos consejos le des, porque no estás en capacidad de dar los consejos que no sean ciertos valores, claro, más libertad va a tener y más amplitud va a tener para tomar decisiones que ni tú ni yo estamos en capacidad de tomar, porque venimos de unos prejuicios muy grandes. Así es. Entonces eso es importante, eso es 100%. Lo primero. Lo segundo, bueno, yo creo que las carreras son demasiado ahorita. Si estamos en un mundo donde no aguantas 10 segundos en un video, imagínate una carrera que dure 5 años. Sí. Exacto. Entonces, el muchacho que te venga a decir, papá, mira, yo quiero hacer cursos, muchos cursos. Ajá. Buenísimo. Ok. Claro. No te puedes decir más qué vas a hacer. Exactamente. No voy a estudiar medicina. Ok. Claro. ¿Qué no vas a hacer? Derecho. Quiero tipificar nuestra carrera. Mira, Rafa, y vamos a hablar en este ya tercer y último bloque sobre tu experiencia. A mí me encanta la experiencia de Rafa, porque acá entiendo, en Venezuela, creo que eres uno de los pocos dentro del área que ha podido tener el acercamiento con tantos actores o cantantes dentro de esta industria. Entonces, coméntanos. Yo tengo entendido que tú hace muchos años, cuando George Harris estaba acá, eras el abogado de George Harris. Eso lo dijimos en el negro, como se llama antes. Pero en algún momento... Porque el que está aquí es stand-up comedy, y entonces me preguntó. Exactamente, a nuestro querido Alejandro. Sí. Mira, y en algún momento también me comentaste que fuiste abogado o apoyabas, asesorabas mucho a Camila Canaval. No, a todas. Exacto. Mira, me han pasado cosas maravillosas, y me han pasado cosas tristes, como todo en la vida. A veces unas que no quiero recordar, otras que sí. Yo estuve de aquel lado, de los productores, de aquellos que tenían el control. Y entre las cosas por las que me conservé mucho tiempo es porque el grupo para el cual pertenecía entendía que tenía un lenguaje muy parecido al de ellos y las cosas se podían suavizar en todos los niveles, en cualquiera de las industrias. Tanto que después, cuando salgo de ahí, entonces muchas no era su asesor, Camila, Erika de la Vega, es que ahorita no recuerdo, algunas no se pueden decir hoy en día, otros sí, claro, exacto, no igual que limitar, actores, etcétera, etcétera. Pero experiencias, pero por ejemplo, una experiencia, yo firmé a una banda muy importante aquí musical, que llegó a ser, por ejemplo, la número 2 a nivel en España, por ejemplo, con una canción increíble. Se le firmaron 3 discos, etcétera. Pero la industria musical es ruda, es fortísima. Es algo que todavía no he entendido. Es algo que es como monetizar la industria musical. Es complicado, ¿no? Para mí sigue siendo un misterio, no así la audiovisual. No así la audiovisual. El del audiovisual siempre ha vivido dignamente. Antes, con las telenovelas, las series, las publicidades que hacían a través de las campañas publicitarias, ahora en redes sociales todo es audiovisual. Pero el tema musical es muy, muy complicado. Este año, mi cumpleaños,
a quien yo firmé y quien yo juraba que le había hecho un gran favor porque llegó a ser una banda muy famosa. No la podemos decir. No quisiera. Me escribió un poema fortísimo diciendo que yo le había quitado todo lo que tenía él. Wow. Entonces yo dije, bueno, ese poema lo voy a utilizar en las clases para que la gente vea un poco cómo es estar en una industria y de estar fuera de la industria. Claro. Y es rudo. Ahorita, por ejemplo, la hija, ahorita que nombraste a Camila, exacto, yo no tengo la menor duda de que la hija de Camila Canaval va a estar a unos niveles que nadie ha conocido. Sí. Que nadie ha conocido en Venezuela. Y estoy hablando de la época de los 80, con primero José Luis Rodríguez, después vino Giordano, Ilan, Franco Evita. Esto es otro tema. Entonces, cuando tú ves a este tipo de personas, de generación, es una generación que, primero, no solamente que compone, canta, es fotógrafo, maneja las redes sociales como alguien. Entonces el crecimiento de este tipo de personas, como el de Danny Ocean, no sé si lo conocen, claro, es integral al final. No solamente que es integral, sino que es orgánico. Entonces, claro, cuando llega y se sienta frente a lo que fui yo, una disquera, y dice, ok, aquí estoy yo, la disquera llega y te dice, wow, ¿cuántos seguidores tienes? Tanto, ¿a quién estás penetrando? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, eso ha cambiado mucho. Claro. Eso ha cambiado mucho y en otro orden se hace más complicado. Lo que yo te decía, la escasez. Tú tratas de ser escaso porque hay demasiada oferta hoy en día. Demasiada oferta. Y de eso solo quedan poco. Entonces a esos artistas a veces yo digo que disfruten el camino porque no todo el mundo va a ser Taylor Swift, no todo el mundo va a ser Shakira, etcétera, etcétera, pero puedes disfrutar el camino y puedes hacer muchas grandes cosas. Pero en este particular, esta niña, Joaquina, la hija de Camila, de lo que yo he visto en mucho tiempo, y desde que escuché la primera canción, hicimos un contrato para una distribuidora en streaming, después varias cosas ha hecho, ya firmó con la disquera. Es impresionante. Es impresionante. A mí ella me impresiona. Sí. A mí ella me impresiona, como fíjate tú, como yo me tomaba un café todos los días ahí en una panadería con este colombiano, ahorita que querían que dijera un nombre, no debería decirlo, el colombiano ¿Pero actual o de la generación? Cantó además en Dominicana, fue la última vez que lo vi. ¿Pero quién? ¿Pero de nuestra generación? No, cantó en Asipi de... Fonseca. Fonseca lo firmó una disquera venezolana por 3 años, bueno, por Fonseca, 3 discos, y nadie no se creía en él, no sé qué pasaba y ahora es uno de los que le ha dado el apoyo a Joaquina, ahorita que estabas hablando de Joaquina. Casualmente. Exactamente. Sí, casualmente. Entonces yo sí recuerdo verlo triste, tomamos un café y él logró su liberación y posteriormente es una vida muy dura. Sí, tiene que ser. Una vida muy dura, sí. Tiene que ser y así es. Sí. ¿Y cuál sería esa, no vamos a hablar obviamente de consejo, pero esa recomendación que quizás tú le puedes dar a toda esta nueva generación que está o en la industria musical o en la industria audiovisual o nuestro querido Alejandro que está tras cámaras, que tiene su stand-up todos los martes en Pispa para que lo vayan a ver? ¿Qué le dirías tú a ellos? Mira, yo lo primero es que yo no puedo dar consejos porque, claro, porque te repito, creo que saben mucho más que yo de muchas cosas. Sí. Pero al final son esos, que no suena cliché, es una constancia. Mira, yo recuerdo, te lo digo yo con sinceridad, ahorita que estás hablando de George Harris. Yo estuve en la primera presentación de George Harris. Aquí, en Venezuela. Fue un cumpleaños. Estoy casi seguro que fue su primera presentación. Un 8 de enero. Él no tenía un buen equipo. O sea, los chistes era casi que a capela o con muy mal sonido. Nadie lo conocía. La gente estaba echándose unos palitos en una piscina muy amplia, entonces no iba. Y a mí me daba pena. Y yo lo veía y trataba, y toda mi esposa se sentaba y lo veíamos. Como para darle apoyo. Y él estaba abstraído, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿No? Como si estuviera delante de un público, como si estuviera delante de 40,000 personas. Exacto. O sea, metido en su papel y proyectándolo. O sea, tienes que entender,
el nivel a que ha llegado George Harris. Sí, no. El nivel de todo tipo. O sea, a mí me lo explicaron hace 2 semanas y todavía no lo voy a poder entender. O sea, entonces eso. Entonces, ¿qué valoro yo? Yo valoro, como una vez lo dijo José Luis Perales, que te debe gustar. José Luis Perales. ¿A quién admiras tú? No, yo admiro a ese músico que está sentado en un bar con 2 personas creyendo que está frente a 70,000 personas. Wow, porque sí. hay gente que cree que Ricky Martin llegó, no, porque era un menudo, no. Yo siempre lo cuento a veces en clase. Ricky Martin hacía los llamados palenques. En aquella época era distinto, no habían redes sociales. Total, entonces sí. tú venías del interior de México y ibas a un palenque. ¿Qué es? Vas a un sitio donde hay una pelea de gallos. Pero en México hay mucha gente, entonces se metían 20 y 25,000 personas. Wow. ¿Y qué aprovechaba el artista? Que una vez que se mataban esos gallos, limpiaban la sangre y entraba el artista, cantaba con esa gente, medio para que lo escucharan, hacía su gira de medios en esa radio del interior de México, porque México siempre fue un mercado muy importante, y así iba recorriendo un mes hasta llegar a México. Y entonces desde el DF decían, bueno, mira, viene esta canción, está aquí, llegó. A veces unos pegaban, otros no, pero es un trabajo durísimo, como el trabajo de los futbolistas, como el trabajo es un trabajo que no es fácil, porque crear escasez es difícil. Sí, y es sacrificado, Sí, hay que sacrificar mucho, y como tú dijiste ahorita, hay que tener mucha constancia y mucha disciplina, y se te va mucho tiempo de tu vida al final solo. O sea, yo siempre he visto, por lo menos el artista, como tú señalabas ahorita, y puede salir a un escenario donde pueden haber, no sé, desde 10,000 a 1,000,000 de personas, y al final te puedes retirar y estar en un camerino y estás solo. Sí. Y esa parte de esa vida es compleja. Mira, yo tengo una hijada que es una belleza, y yo en una presentación, al final de la presentación que hice, creo que fue en Puerto Rico, leí la carta que le hice. Sí, yo estaba en uno de nuestros eventos de ASIPI, correcto. Oye, esa niña va a tener la segunda bebé, maravillosa. La niña, además, una cantante increíble. Y una vez, bueno, que ella se empecinó que ella quería ser cantante, y yo no quería que sufriera, porque yo he visto el sufrimiento de mucha gente, entonces, de muchos cantantes, por ejemplo. Entonces yo agarré y el consejo que le di fue, conoce la industria. Si no vas a ser cantante, de repente eres productora, y si no eres productora, de repente eres manager, y si no eres manager, te metes en este negocio, y al final del día agarras, cantas en un bar y te vas a sentir Taylor Swift. Claro. Lo está haciendo. Ha sido lo mejor lo está haciendo todo. Que ojo, que no solo le has dicho a ella, ha sido lo mejor como recomendación para cerrar nuestro episodio, porque es maravilloso, y creo que no solo para la industria musical, lo debe tomar uno en cualquier parte donde esté. Porque a lo mejor no debe, no sé, quiero ser futbolista, pero a lo mejor no puedes estar, no sé, en la defensa, puedes ser el arquero, bueno, a lo mejor puedes terminar siendo el director técnico, no lo sé. Pero es lo importante. Y te diste cuenta que de lo que menos hablamos fue de derecho. Sí, claro, de nada del derecho. Medio dije el marco regulatorio y no salió el derecho. Bueno, esa es la idea, que ustedes disfruten y puedan ver todas las cosas que dentro de la propiedad intelectual nosotros tenemos, que no solamente registrar una marca o una patente, ¿no? Porque eso es lo que nos pasa. Entonces, hoy quiero agradecerle una vez más a Rafa por haber aceptado estar aquí. Como ven, Rafa siempre tiene una agenda muy complicada. Hoy fue con estos artistas que somos nosotros que nos acompañó. Los invito a seguir suscribiéndose en nuestro canal YouTube, a ver todos los próximos episodios que quedan de esta primera temporada. Rafa, muchísimas gracias. A ti. Saludos a todos por la oficina. Gracias. Tiene una oficina muy bonita. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias.